Fui un dios cautivo durante casi una década. Tendrás que aguantarme mientras te cuento mi historia. Mucho de esto está escrito a partir de los vagos recuerdos de alguien que estuvo en cautiverio. No malinterpretes. No fui abusado en el sentido tradicional. Estaba bien cuidado, bien alimentado y realmente no quería nada excepto mi libertad. Todo comenzó un día cuando visité a un nuevo terapeuta. Un amigo mío me había recomendado al doctor McAllister. Dijo que era muy bueno y que lo había ayudado a superar muchos de los problemas que tenía con su madre y descubrir algunas cosas sobre su sexualidad. Lo sometió y lo puso en contacto con su ser real, y así fue como superó muchos de sus problemas. Todo sonaba genial para mí. Tenía problemas para dormir y estaba buscando alguna manera de dormir lo que necesitaba para funcionar. Mi insomnio a veces duraba días y estaba empezando a afectar mi vida. Entonces, hice una cita, y 2 semanas después, estaba acostado en su sofá escuchando la cuenta regresiva del doctor McAllister desde 10 mientras me ponía en un trance sugerente. Fue muy repentino, como un parpadeo, pero todo cambió después de ese trance. Cuando salí de repente, el doctor McAllister se veía extraño y le pregunté si había pasado algo. Extraño puede no ser lo suficientemente descriptivo. Parecía de alguna manera extasiado, iluminado, absolutamente adorador. Tú me hablaste de cosas que posiblemente no podrías haber sabido. Me hablas de mi infancia. Me ayudaste a superar la muerte de mi madre. Me ayudaste más en esta sesión de 1 hora que yo. Nunca he ayudado a nadie. Me dijo. No estaba seguro de lo que estaba hablando, pero cuando tomó mi mano, sus ojos brillaron con la luz de un fanático. Necesito más. Por favor, déjame volver a ponerte debajo para que pueda descubrir más. Me aparté de él y di un gran paso hacia atrás. ¿De qué demonios estaba hablando? Había venido aquí en busca de ayuda, pero de repente él quería que lo ayudara. Tenía que salir de aquí. Tenía que irme ahora. McAllister trató de detenerme, pero estaba fuera de la puerta antes de que pudiera decirme que me detuviera. Tampoco dormí bien esa noche, y se convirtió en un verdadero problema. A veces me acostaba en mi cama y juraba que escuchaba susurros, pero lo posponía como alucinaciones auditivas. No había dormido bien durante las últimas 3 semanas y sabía que me estaba pasando factura. Cuando me obligaba a salir de la casa para trabajar o hacer mandados, podía jurar que sentía que alguien me miraba. Lo que es más, podría jurar que vislumbraría a alguien por el rabillo del ojo, pero siempre se habría ido cuando me volteé para mirar si estaba allí. Nunca pasó en mi casa. Entonces, cuando escuché a alguien abrir una ventana en mi sala de estar una noche, me di la vuelta y pensé que era yo quien tenía alucinaciones paranoicas. Resulta que no habían sido alucinaciones. Cuando escuché que alguien abría la puerta de mi habitación, me di la vuelta y encontré al doctor McAllister parado allí mirándome. Parecía que tampoco había estado durmiendo bien, y sus ojos parecían enloquecidos mientras nos mirábamos el uno al otro. No estaba seguro de si era real o no, pero cuando se abalanzó sobre mí, me hice un ovillo y le grité que se detuviera. Sin embargo, no me atacó, no me lastimó en absoluto, aunque ahora desearía que me hubiera matado allí mismo. En lugar de eso, simplemente deslizó una aguja en mi brazo y mientras observaba su pulgar empujar hacia abajo el émbolo, sentí oleadas de un sueño cálido y tentador que me recorría. Me desperté en un sótano terminado, las luces bajas, amarrado a una silla mientras el doctor McAllister se aseguraba de que mis ataduras fueran cómodas. Luché, mis extremidades estaban pesadas y descoordinadas, pero él levantó una aguja nueva y me dijo que si no me calmaba, me iba a inyectar esa cosa de nuevo. Me quedé tan quieto como pude, sin saber qué esperar aquí. Esto no parecía ser algo sexual, estaba completamente vestido, y la forma en que me atendía casi se sentía como adoración. No quería que llegara a esto, pero no puedo vivir sin el conocimiento que posees. Sé que no crees lo que digo, pero mientras estabas inconsciente me contaste cosas que muy bien pueden cambiar mi vida. Me hablaste de cosas que me abrieron los ojos, ideas que ni siquiera había imaginado, y cuanto más tiempo pasaba sin volver a escuchar tu voz, más sentía que mi serenidad recién descubierta se desmoronaba. Lo siento, no suelo ser así, pero tenía que poseerte, tener tu conocimiento y entender tus palabras. Puedo prometerte que mientras estés conmigo no te faltará nada. Eres, para mí, como un dios capturado que deseo comprender. Hablamos mucho esa noche, aunque en su mayoría le grité que me dejara ir, pero, al final, me inyectó algo para noquearme y caí en una inconsciencia pacífica. Y así fue como me convertí en el dios cautivo del Dr. McAllister.
Diré que, mientras estuve con él, nunca quise un sueño reparador. Esto se debió en parte al hecho de que paso la mayor parte de mi tiempo en un estado casi catatónico. El doctor McAllister me mantuvo encerrado en una gran área subterránea que siempre pensé que era el sótano. Estaba sentado en una silla grande y cómoda, mis manos aseguradas a los brazos con correas suaves. Había un control remoto a la mano, se me permitía ver lo que quisiera en la televisión mientras el doctor no estuviera. Si tenía hambre, todo lo que tenía que hacer era presionar un botón y una mujer bajita y rubia que más tarde descubriría que era la esposa del doctor me traería todo lo que quisiera. Al principio, no fue tan malo. Me mantuve en un estado lento debido a las drogas que usó para inducirme el estado que él quería, pero no estaba mal. Veía la televisión, comía y existía. Dado que había trabajado más de 40 horas a la semana y vivido de mala comida durante la mayor parte de mi vida adulta, se sentía casi como un mimo. Era libre de hacer lo que quisiera, excepto irme o hablar con personas que probablemente se preguntaban qué me había pasado. Mi mamá, mi papá, mi amigo, ¿alguno de ellos se preguntó qué me había pasado? Puede parecerte extraño que nunca intenté escapar, pero mi cabeza siempre estuvo en una especie de nube. Las drogas me dejaron lo suficientemente lúcido como para consumir televisión o audiolibros, pero nunca me sentí capaz de asentar mis pensamientos en nada en particular. Sabía que debería querer escapar, pero siempre fue un concepto difícil de comprender. Esos días eran buenos. Fue entonces cuando McAllister todavía fingía tener una vida normal. Venía por las tardes y hablaba conmigo, solo me contaba sus problemas y me pedía ayuda. Me preguntaba sobre acciones o bonos, el mercado de la vivienda, ideas de negocios, patentes e invenciones, y yo hacía todo lo posible para orientarlo en la dirección que él quería. No estaba seguro de lo que quería, mi cabeza estaba demasiado nublada la mayor parte del tiempo para entenderlo, pero haría todo lo posible para ayudarlo sin la necesidad de quedar inconsciente. Hablábamos durante horas sobre todo, desde el estado de su matrimonio, la infancia depravada que había vivido, el futuro de la psicología e incluso la condición de su alma. No siempre quise escuchar lo que tenía que decir, pero entendí que en realidad no importaba lo que yo quisiera. No parecía importar, de todos modos. Hablábamos durante horas, pero el resultado final era siempre una aguja en mi brazo o en mi cuello y varias horas de feliz inconsciencia. Recuerdo poco de estos períodos de apagón, afortunadamente, pero a veces iba a un lugar oscuro y simplemente me quedaba suspendido en la oscuridad. Las cosas me susurraban allí, me decían cosas que no podía entender, y yo era incapaz de detenerlas. Esto ocurría muy raramente, pero aún así era demasiado frecuente para mi gusto. No sé qué le dije al doctor McAllister en esos momentos, pero siempre había un cambio drástico cuando volvía en mí. No siempre fue para mejor, tampoco. Una vez volví en mí y sentí algo húmedo en mi regazo. Miré hacia abajo, lo cual fue difícil porque mi cabeza estaba atada al reposacabezas, y descubrí que alguien había arrojado una cabeza sobre mi regazo. Me estremecí cuando mi cerebro empapado finalmente hizo clic en todo junto, pero fue poco más que un escalofrío en mi estado actual. La cabeza tenía cabello gris ralo, un par de anteojos rotos que colgaban de la cara junto a una oreja y una nariz llena de venas rotas por toda una vida de bebida. No lo reconocí, pero mientras empapaba los pantalones de mi pijama, sentí que de alguna manera me resultaba familiar. El doctor McAllister estaba sentado frente a mí, mirando expectante el regalo que literalmente había dejado caer en mi regazo, y lo miré confundido mientras le preguntaba por qué había hecho esto. Me dijiste que lo hiciera, dijo, un poco sorprendido, dijiste que si realmente tenía la intención de superar la crueldad y el abuso que mi padre me había dado, entonces tenía que destruir el icono de mi padre dentro de mí. Así que lo hice. Le dije que quería encontrarnos para que pudiéramos hablar de nuestro pasado y reconciliarnos. Estaba extasiado, no me había visto en 20 años, y nos reconciliamos. Esperé a que se diera la vuelta y le golpeé la cabeza con un martillo, asfixiándolo hasta la muerte mientras yacía retorciéndose en el suelo. Luego tomé el cuerpo y me deshice de él, cortando la cabeza para poder mostrarles que había seguido las instrucciones. Eres tan sabio, tan correcto, y yo soy tu fiel discípulo. Empecé a gritar, un ruido balbuceante sin sentido, pero él simplemente se inclinó hacia mí, y cuando la cabeza golpeó el suelo a su lado, ni siquiera se inmutó. Esa fue mi primera inclinación de que las cosas que decía mientras dormía podrían usarse de formas que nunca había considerado. Después de eso, empezó a traer gente a verme. Al principio, era su esposa, la mujer rubia que me había estado alimentando.
Parecía escéptica mientras se acercaba, contenta de guardar los secretos de su esposo, pero insegura de unirse a él en este nuevo experimento. Sabía por nuestras conversaciones que él tenía miedo de que ella lo dejara, pero disfrutaba de la estabilidad financiera de su matrimonio. Me pinchó con la aguja mientras ella estaba sentada a unos metros de distancia, y cuando volví en sí estaba haciendo una reverencia y llorando y me agradeció por ayudarla a ver la verdad. Mi marido tenía razón. Eres verdaderamente un dios. Me equivoqué al dudar de él o de ti. Después de eso, fueron amigos y colegas. Todos parecían confundidos cuando me los presentó, llamándome su dios del conocimiento, y algunos se rieron, pensando que era una broma. Se sentaban y me hablaban, escuchaban mis respuestas y miraban a McAllister como si preguntaran si se trataba de una broma elaborada. Aunque al final, cuando volvía de las siestas a las que me sometía, siempre era lo mismo. Su sonrisa de incredulidad o ceño fruncido de confusión fue reemplazada por un asombro entusiasta y me juraron su lealtad eterna. No importa a cuántos de ellos les rogué que me liberaran, el resultado siempre fue el mismo. Con el tiempo, comenzó a formarse una especie de religión. Con el tiempo, McAllister atrajo a su culto. Al principio eran solo unos pocos, 5 o 10, pero comenzaron a crecer hasta convertirse en un rebaño considerable. Los seguidores comenzaron a cuidarme, lavarme y alimentarme y ver todos mis caprichos excepto los más importantes. Les pedía que me soltaran, les suplicaba que me dejaran ir, pero siempre se interpretaba como una especie de prueba. Su dios los estaba probando para ver si eran leales a Loki o al más allá y me agradecerían por ayudarlos a fortalecer su creencia en mí mientras deslizaban mis manos en las ataduras o empujaban mi cabeza hacia atrás en las hebillas. Les grité, los llamé idiotas y traté de empujarlos, pero el uso constante de sedantes y la falta de ejercicio me habían debilitado. No me estaba consumiendo, pero no estaba haciendo el ejercicio que necesitaba, para estar seguro. Poco podía hacer para liberarme, mis ataduras siempre se reemplazaban, y después de un tiempo, lo gracioso fue que lo que sea que les dije mientras estaba inconsciente estaba funcionando. McAllister me mostró el dinero que había hecho, ganado con acciones y vendiendo propiedades, y el culto prosperó. Lo que es más, todos decían haberse deshecho de cualquier adicción, problema de salud mental o trauma infantil que los hubiera acosado y que ahora solo estaban adictos a servirme. Como había dicho McAllister, aquellos que intentaron irse o regresar a sus vidas informaron sentirse desesperanzados y maníacos a menos que pudieran regresar a mi presencia y escuchar mis palabras, fueran las que fueran. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse mal. McAllister era realmente adicto a mi influencia y eso lo llevó a pasarse de la raya. McAllister había estado reuniendo a sus seguidores en su casa y, si bien era grande, se estaba volviendo demasiado pequeña para albergarlos a todos. Realmente no puedo especular sobre cuántos había allí, pero el sótano era solo para estar de pie. Me senté debajo de una pequeña barra en la que él estaba parado, y el mar de cuerpos era vertiginoso. Aunque hablaba, todos me miraban como si hablara a través de él. Tantos ojos mirándome, mi cuerpo aún retenido en la silla en la que me había sentado Dios sabe cuánto tiempo, era algo a lo que nunca me acostumbré. Nunca me hizo sentir como una deidad, nunca me hizo sentir poderoso que me adoraran. Siempre me sentí como una mascota, su libertad a solo una puerta abierta de distancia. McAllister dijo que pronto se mudarían a un nuevo lugar, un lugar que los albergaría a todos cómodamente. Todos podrían quedarse allí indefinidamente, dejando atrás sus trabajos y vidas para poder cuidar a su dios cautivo. No dijo dónde estaba, pero dijo que irían todos esta tarde y que se prepararían para un largo viaje. Estaban todos tan felices, sus rostros embelesados cuando les habló de su nuevo hogar, pero comencé a sentir que esto nunca terminaría. Cuando empezó a traer gente a verme, tenía la esperanza de que alguien dejara de verme como él y me sacara de aquí. Me quitarían de él, llamarían a la policía y me salvarían de mi cautiverio. Eso nunca sucedió, cualquiera que sea el poder que tenía, los tenía dominados y después de un tiempo dudé que alguna vez saldría de aquí. No sabía cuánto tiempo había sido el dios cautivo de McAllister, pero sabía que no importaba cuán cómoda fuera la vida, esto tenía que terminar. Entonces decidí que si no me iban a sacar, tendría que hacerlo yo mismo. Extrañamente, mi oportunidad llegó ese mismo día. Todos me habían dejado para que pudieran prepararse, y cuando me senté en el sótano en penumbra, me di cuenta de que mi muñequera estaba desabrochada. Esto nunca había sucedido antes, y por un momento no estaba seguro de qué hacer.
Necesité toda la energía que tenía para concentrarme lo suficiente para lograr que esa mano desatara la otra correa, y cuando me agaché para desatar mis piernas, el esfuerzo pareció llevar años. Mi mente era como un hilo desenredado y era difícil concentrarse en una tarea en particular. Cuando las ataduras se soltaron de mis piernas, me puse de pie temblorosamente antes de agacharme para frotarlas con un poco de vida. Mis piernas estaban débiles por la falta de uso, y di pasos temblorosos mientras me dirigía a las escaleras. Llegué a la cima antes de que me descubrieran. Miré a través de la puerta y en la cocina no vi a nadie. Los armarios estaban vacíos, las encimeras limpias y me di cuenta de que esta habitación ya había sido limpiada para la mudanza. Acababa de decidir dar un paso y dirigirme a la puerta trasera cuando alguien entró en la cocina y me vio. Llamaron a McAllister, caminando hacia mí mientras insistían en que volviera a mi silla. Los empujé, diciéndoles que se apartaran de mi camino, pero cuando me abalancé hacia la puerta trasera, escuché que otros entraban para detenerme. Llegué al patio trasero, entrecerrando los ojos cuando el sol me dio en los ojos, pero lo encontré cercado con tablas altas de madera. Muchas manos me agarraron, y cuando alguien deslizó una aguja en mi cuello, miré hacia atrás para ver a McAllister indicándoles que me llevaran al auto. Volví en mí un tiempo después y estaba acostado en una cama elaborada, con las manos esposadas al marco. Eso comenzó la peor parte de mi encierro, aunque afortunadamente fue el final. Después de eso, el uso de sedantes empeoró. McAllister y su círculo íntimo me mantuvieron en un estado catatónico casi constante. Las drogas que usaba ya no eran solo inyectadas, y comenzaron a experimentar con otras sustancias. Los documentos que se encontraron más tarde decían que recibieron diferentes resultados cuando se usaron diferentes tipos de drogas, y que a menudo se sentaban y bebían o se reían cuando entraba y salía de la realidad. Yo no era consciente de nada en esos tiempos, un barco a la deriva en un mar de tiempo. Podría haber estado con ellos durante días, podría haber pasado décadas bajo su control, pero para mí, el tiempo solo eran islas que se vislumbraban desde lejos. No vi a mucha gente en ese momento, solo a los 5 o más que estaban en el círculo íntimo de McAllister, pero estos hombres siempre hablaban como si lo estuvieran haciendo muy bien. A menudo había humo de cigarro alrededor de mi cama, olor a licor caro, y siempre el bajo murmullo de la conversación mientras esperaban que les dijera qué más podían hacer para ganar más poder. Me había convertido en su oráculo, su dios cautivo en lugar de una deidad reverenciada, y amenazaron con agotarme. Estos son los tiempos de los que menos recuerdo, excepto por el final. Pasé muchos de mis días en un estupor negro, y cuanto más experimentaban, más a menudo estaba de vuelta en el lugar negro. Cuando regresé de estos trances, noté un cambio en mi captor. Atrás quedaron los ojos brillantes de los extasiados. Desaparecieron los orbes llorosos de los iluminados. Fueron reemplazados por los ojos de pedernal del fanático, y temí que pudiera romper su promesa. Parecía enojado, pero también resuelto. Lo que sea que le había dicho pesaba mucho sobre él, pero aún no entendería la carga por un tiempo. No hasta el día en que todo llegó a su fin. Regresé una tarde para encontrar una luz intrusiva que se filtraba en mi recámara oscura. Siempre me habían mantenido en esta habitación persistentemente oscura, pero ahora la puerta estaba abierta y algo yacía en ella. En el suelo había otros, ninguno de ellos se movía, y me confundió su repentina quietud. ¿Era esto algo nuevo? ¿Estaban durmiendo o estaban? Traté de sacar ese pensamiento de mi mente. No podían estar muertos, me recordé mientras sacudía mis cadenas. Si estuvieran todos muertos, entonces, ¿quién me liberaría para que no muriera aquí también? Hice lo que dijiste, dijo una voz monótona, y salté cuando me di cuenta de que una de las formas desplomadas solo había estado rezando. Era McAllister y parecía salvaje. Su pelo de sal y pimienta sobresalía en ángulos extraños y su rostro estaba salpicado de sangre. Su camisa estaba empapada en algo y colgaba de él como un saco mojado. Parecía estar rezando, pero cuando algo hizo clic en sus manos temblorosas, vi que tenía un arma. Tenía miedo de que él también me disparara durante medio segundo, pero cuando se lo puso debajo de la barbilla, tuve aún más miedo de que lo usara en sí mismo. Me he elevado lo más alto que puedo. Tu voluntad dicta que debo deshacerme de mi vehículo para elevarme más alto. Te veré en el otro lado. Su sangre hizo una línea carmesí en mi cara cuando el arma se disparó, y de repente mi miedo se hizo realidad. Estaba solo. Por suerte para mí, alguien escuchó ese disparo. Me acostaba en esa cama durante 2 días antes de que el FBI viniera a investigar el complejo.
Resultó que habían estado vigilando a McAllister durante bastante tiempo, desde que comenzó a reunir seguidores en su casa. Después de 2 años en su nuevo recinto, habían estado tratando de preparar un caso contra él antes de que se despertara una mañana y decidiera acabar con su pequeño rebaño. Con la ayuda de su esposa, habían envenenado la comida de la mañana y McAllister había atraído a su círculo íntimo a una reunión antes del desayuno donde les disparó mientras estaban sentados y escuchaban mis últimas divagaciones. Habían encontrado diarios que afirmaban que estas eran cosas que yo le había dicho que hiciera, pero después de entrevistarme, creo que decidieron que estaba loco. Al menos, eso es lo que el agente Maxet me hizo creer. Vamos a tener que considerarte como una persona de interés, pero honestamente parece que no estabas dispuesto a participar. Voy a ir a poner algunas cosas en orden, siéntate aquí y haremos algunos arreglos para ti. Después de que se fue, noté que la grabadora estaba sobre la mesa. No se estaba ejecutando, lo que esperaba, y cuando la tomé, vi que la cinta del interior tenía una fecha que recordaba. Era la fecha de mi primera sesión con el Dr. McAllister. No podía imaginar una razón por la que el FBI tuviera una cinta con esa fecha a menos que McAllister la hubiera grabado por alguna razón. Dejé la grabadora de nuevo, tratando de detener mi curiosidad antes de que pudiera echar raíces. Nunca había oído cómo sonaba en ese estado que parecía embelesar tanto al viejo doctor. ¿Qué le había dicho para que desperdiciara toda su vida en su búsqueda? No pude evitarlo. Presioné reproducir en la grabación y escuché mientras McAllister me decía que me calmara y comenzaba a contar hacia atrás desde 10. No era la voz irregular, a menudo frívola que recordaba de cualquier momento después de esta sesión. Este era McAllister en su momento más cuerdo, y cuando llegó a 1, lo escuché jadear y preguntar qué estaba haciendo. De la grabación, escuché una versión un poco más profunda de mi propia voz que se dirigía hacia mí en ese momento y me llenó de pavor. Dijo: el agente Maxet ha escuchado las cintas y se está volviendo tan inestable como el buen doctor. Si no escapas ahora, me temo que te atrapará como lo hizo McAllister. Tendrás que ser rápido y tendrás que ser inteligente, pero si quieres ser libre, necesitas encontrar una manera de salir de aquí. Buena suerte.